En la lección anterior, analizamos en detalle cómo funciona una simple red neuronal multicapa. Recordemos que analizaba datos basados en el momento actual y daba una respuesta. Por ejemplo, si afuera está ventoso y llueve, la red recomendaría llevar un abrigo. Sin embargo, la decisión de la red neuronal no tenía en cuenta la posibilidad de cambios en el clima con el tiempo. En realidad, a menudo nos enfrentamos a predecir el futuro basándonos en nuestra experiencia previa. Se podría argumentar que la experiencia previa de una persona consiste en varias partes. Por ejemplo, nuestra respiración o el salto ante sonidos repentinos son nuestros reflejos. Esto también es un tipo de experiencia previa. La experiencia de nuestros antepasados, que caminaban en dos piernas, jorobados, nadaban o se arrastraban, nos ha sido transmitida no en forma de información, sino en la estructura de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro. Todo nuestro organismo es la encarnación de la experiencia previa. Otra forma de retener la experiencia pasada es la memoria a largo plazo. Recordamos que 2 más 2 son 4, la desagradable verruga parecida a Putin en la nariz de nuestra profesora de matemáticas y muchas otras cosas igualmente útiles en la vida. Pero la memoria a largo plazo se puede dividir condicionalmente en 2 categorías. Llamémoslas memoria de hechos estáticos y memoria de hechos dinámicos, o memoria de objetos y memoria de procesos. Por ejemplo, recordar que un tomate es rojo es una memoria de objeto. Recordamos el hecho de que si un tomate es rojo, se puede comer. Y recordar cómo un tomate verde aparece de la flor, crece y se vuelve rojo, es una memoria de proceso. Las conclusiones sobre si podemos comer ese tomate o no aparecerán en algún momento de este proceso. Otra forma de memoria es la memoria a corto plazo. Caminamos por la calle y vemos que un banco del parque ha sido recientemente pintado. Este hecho importante en ese momento será olvidado después de unas horas. El recuerdo de ello no es vívido ni útil para nosotros, por lo que el cerebro lo destruirá después de unos minutos. Por supuesto, podríamos no haber notado la pintura, sentarnos en ese banco y quedarnos pegados a él. En ese caso, los recuerdos de cómo la policía pasó varias horas despegándonos de los tablones del banco ocuparían un lugar prominente en nuestro cerebro junto a la verruga de la profesora. Porque definitivamente serían vívidos. Volvamos a la red neuronal. Nuestra red neuronal portátil ha sido entrenada para sacar conclusiones basadas en la memoria a largo plazo de hechos estáticos. La red neuronal recomendaría llevar un abrigo incluso cuando las últimas gotas de una tormenta estuvieran cayendo del cielo. No veía el proceso. Es categórica. Ponte a ver. Pero para las personas es más importante tomar decisiones prediciendo procesos, no datos estáticos. Porque un tomate puede permanecer rojo incluso después de un mes, pero seguramente ya no será comestible. Entonces, ¿cómo hacemos que una red neuronal recuerde el proceso? Hay varias formas. Una de ellas, utilizar nuestra red neuronal de la lección anterior. Imaginemos que tenemos datos de temperatura. La temperatura se midió cada hora durante un año. Creamos una red neuronal con 10 entradas y una salida. Suministramos 10 valores de temperatura de las horas anteriores a las entradas, comenzando desde el inicio de las mediciones, y proporcionamos la temperatura de la próxima hora como ejemplo de resultado. Aquí el concepto de ventana de datos es importante. Esta ventana permite que la red neuronal vea solo una cantidad limitada de información, en nuestro caso, la temperatura de las últimas 10 horas. Al principio miramos los datos de las primeras 10 horas del archivo de mediciones. Esa es nuestra primera ventana. Con base en estos datos, la red intenta predecir la temperatura en la 1/10 hora. Luego movemos la ventana un paso adelante
Ahora cubre los datos de la segunda a la 1ª hora y la red predice la temperatura en la 12ª hora. Continuamos este proceso hasta que hayamos analizado todos los datos del año. Este método ayuda a la red neuronal a aprender los cambios de temperatura, teniendo en cuenta las mediciones anteriores y detectando patrones. Ahora, la red entrenada tomará en cuenta la memoria de cambios dinámicos de temperatura y hará pronósticos apropiados. La desventaja de este enfoque es que cada vez tenemos que pasar una ventana a la red neuronal. Y a veces, para una predicción de calidad, es necesario pasar una ventana muy grande. Para prescindir de la ventana, es necesario que la estructura de la red neuronal tenga memoria a corto plazo. Para que los datos puedan pasarse paso a paso y la red neuronal recuerde información sobre los pasos anteriores. Esto se puede lograr cambiando ligeramente la estructura de la neurona básica, de la cual está hecha la red neuronal. Le suministramos datos de entrada de su propia salida del paso anterior. Esto significa que hacemos el primer paso en el aprendizaje, obtenemos datos en la salida de la neurona y los memorizamos. Y en el siguiente paso, esos datos entran nuevamente en la neurona, junto con otros datos de entrada. Creamos una red neuronal a partir de estas nuevas neuronas. Ahora hay un estado en la red neuronal que depende de los datos anteriores. Una especie de memoria a corto plazo. Ahora, los datos de temperatura pueden pasarse no por ventana, sino paso a paso. La red reaccionará recordando los pasos anteriores. Las redes que se crean para predecir procesos que cambian con el tiempo se llaman recursivas. Son la base de muchas redes neuronales conocidas, incluyendo ChatGPT. Sí, ChatGPT es una red recursiva que predice la construcción de frases del lenguaje humano. Y una red simple o recursiva debe dar una respuesta cuando los datos llegan. Por lo tanto, en ChatGPT siempre hay una respuesta a cada pregunta. La palabra final siempre pertenece a ChatGPT. Esto me recuerda a mi esposa. Ella y que ven siempre la última palabra. Pero ese es un tema para otro video. No sobre la esposa, sino sobre los modelos de lenguaje y ChatGPT. Prometo elegir los hechos más interesantes sobre ellos para ustedes, así que suscríbanse al canal para no perderse nada.